Comenzamos. Estimadas autoridades, representación del Ateneo Mercantil de Valencia, damas, caballeros, amigos y asistentes todos a esta segunda conferencia de la tercera parte del ciclo de conferencias que el Ateneo y yo mismo vamos a dedicar a las grandes órdenes honoríficas, nobiliarias y dinásticas. Sed bienvenidos y esperamos que esta serie de conferencias sea del agrado de todos, pues con ella nos hemos propuesto acercar al gran público este mundo, a veces un tanto desconocido. Quiero agradecer a doña Carmen de Rosa Torner, presidente de la casa donde nos encontramos, el Ateneo Mercantil de Valencia, y a toda su junta directiva por amparar y apoyar este ciclo de conferencias. También quiero agradecer a todos los amigos que hoy estamos llenando esta plataforma Zoom, pues sin todos ustedes, sin todos vosotros, todo nuestro esfuerzo no tendría sentido. Esta segunda conferencia de esta tercera y última parte del ciclo está dedicada, como bien decía Vicente, a la nobilísima Orden de la Jarretera. Para hablar de esta orden, debo comenzar por decir que realmente es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta sobre sus orígenes, finalidad y significado de sus emblemas, pues los numerosos incendios que a lo largo del tiempo ha sufrido su documentación ha hecho que se pierdan sus registros más antiguos, originales y fiables. Mas, donde acaban los documentos escritos fehacientes, originales y veraces, comienzan las teorías y leyendas. Y en este caso, esta orden comienza en teorías y leyendas más que en historia. Una de las leyendas más conocida y extendida cuenta que el rey Eduardo III de Inglaterra, durante un baile que organizó posiblemente en el Palacio de Etam, situada en la ciudad londinense que le da nombre, bailaba con Juana de Kent, conocida históricamente como la doncella de Kent, quien llegó a ser la primera princesa de Gales. Mientras bailaban, a la joven se le cayó una liga azul que llevaba en la pierna, pero el rey, para evitar la vergüenza de la joven, cogió y levantó rápidamente la liga y se la colocó en su propia pierna ante la mirada de los asistentes. En ese momento, el rey pronunció la frase que quedó como lema de la orden: Honi soit qui mal y pense, traducida más o menos como que se avergüence quien de esto piense mal. Aunque son muchos los historiadores que afirman que la dama con la que estaba bailando no era Juana de Kent, sino su suegra, Catherine Montagut, condesa de Salisbury. En este punto cabe comentar que en ocasiones a esta orden también se la denomina nobilísima orden de la liga, pues una jarretera es una liga con hebilla que se sujeta a la media o el calzón por el jarrete, y el jarrete, a su vez, es la corva de la pierna, es decir, la parte opuesta a la rodilla. Sin embargo, a pesar del romanticismo de esta leyenda, son muchos los historiadores que piensan que la misma no pudo haber nacido en Francia con el único fin de desacreditar a la Orden de la Jarretera, pues estiman que la más prestigiosa y antigua orden del Reino Unido y una de las más exclusivas del mundo no puede haber tenido un inicio tan banal. Pero además de esta romántica leyenda, tenemos otra algo más seria sobre la creación de la Orden de la Jarretera, como dice que el rey Eduardo III de Inglaterra habría intentado realizar una recreación de la mesa redonda de los caballeros del rey Arturo, también conocido como Arturo de Bretaña, en la que se rodeaba de sus mejores caballeros para discutir asuntos cruciales sobre la seguridad del reino. Además,
Es sobradamente conocido que el rey Eduardo III de Inglaterra era un gran admirador del rey Arturo y que realizaba festejos, torneos y justas que evocaban los tiempos de este mítico rey. Aunque realmente la existencia del rey Arturo es más que cuestionable, pues nunca hubo un rey en Inglaterra que tomara el nombre de Arturo. Y los textos más antiguos que hablan de él lo nombran como Dux Bellorum, es decir, como jefe militar y no como rey. Así pues, es más fácil que fuera un gran general y no un rey. Mas, volviendo a la leyenda, en esta ocasión el lema de la orden sería Honi Soit Qui Mal Y Pense, y el cual iría dirigido a cualquiera que dudara del poder de Inglaterra sobre su enemigo número uno, que era Francia. Pero, como no hay dos sin tres, hay otra leyenda sobre la fundación de la nobilísima Orden de la Carretera, pues algunos autores piensan que tras desaparecer la Orden del Temple en 1312, algunos caballeros templarios se dirigieron a Escocia, donde sus tradiciones llegaron a ser parte integral del desarrollo de la llamada masonería del rito escocés. De hecho, el grado 27 de este rito se llama Soberano Comendador del Templo. Y algo similar ocurre en el rito masónico de York, pues en su grado 13 se llama directamente Orden del Templo. Además, también apuntan los seguidores de esta leyenda que ninguna institución tan poderosa como lo fue la Orden de los Templarios podría evaporarse de la noche a la mañana, y añaden que la Orden de la Carretera fue un intento de copia de la Orden del Temple por parte del rey Eduardo III. Además, hay que comentar que la carretera, la liga, es el símbolo de una bruja, pero no de una bruja normal, sino de una suma sacerdotisa. Además, cuando una suma sacerdotisa llega a ser bruja reina, es decir, cuando su reunión forma una agrupación hija con su propia sacerdotisa, obtiene una hebilla de plata en forma de luna creciente que coloca en su jarretera. Con todo lo dicho en esta tercera leyenda, algunos historiadores especulan que la dama con la que bailaba el rey Eduardo III era una bruja, y la caída de su jarretera en la corte fue para mostrar su rango en público. Y el rey, al ponérsela en su pierna, le estaba dando su bendición y poniéndola bajo su protección. Esa dama, como ya he citado anteriormente, estiman que sería Catherine Montagut, condesa de Salisbury. Y con respecto al lema, postulan que posiblemente quiso decir el rey: vil sea quien piense mal de la brujería. Aquí hay que apuntar que cuando el rey Eduardo III creó la orden, tomándose como válida cualquiera de las leyendas, esta estaba compuesta por él mismo y por su propio hijo Eduardo Bustuc, príncipe de Gales, más conocido como el Príncipe Negro, que sería un buen sobrenombre para un príncipe involucrado con la brujería. Y ambos, padre e hijo, contaban con 12 compañeros. Ojo, no caballeros, sino 12 compañeros. Así, la tercera y arriesgada leyenda también es sustentada por lo antedicho, es decir, la decisión del rey Eduardo III de nombrar dos grupos de 13 caballeros, 12 caballeros y él mismo, y 12 compañeros y su hijo, puesto que 13 es el número que forma una reunión de brujas, además de ser también el número de las fiestas anuales de la luna, llamada Svad. Actualmente, el Reino Unido, que como veremos es el soberano
actualmente el rey del Reino Unido, que como veremos es el soberano de la nobilísima Orden de la Jarretera, cuando luce todas las insignias de la orden, se viste con una capa que tiene 168 jarreteras, más una que lleva en la pierna, las cuales suman 169, que es el resultado de multiplicar 13 por 13, que eran los dos grupos de compañeros iniciales de la orden. Pero tomando cualquiera de las leyendas como cierta, la banal, la caballeresca o la que habla de brujas, la mayoría de los historiadores coinciden en que su verdadero propósito o uno de los propósitos iniciales de la orden fue crear un movimiento formado por caballeros armados y leales a la corona inglesa, los cuales le servirían durante la Guerra de los 100 años contra Francia, que se extendió desde 1337 a 1453, para que lo apoyaran en su conocida pretensión al trono francés, pues, como nos explica el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Rafael Domínguez Casas, el monarca británico que aspira a hacerse con el trono francés necesita asegurarse el favor de los nobles a través de una orden con la que le jurasen fidelidad. Pero al margen de esas leyendas, lo cierto es que la mención escrita más antigua que se conserva sobre la Orden de la Jarretera se encuentra en la genial e inmortal obra Tirant lo Blanc, la novela caballeresca publicada en 1490, escrita por el insigne escritor valenciano Joanot Martorell, el cual dedica el capítulo 6 entero a describir el origen de la nobilísima Orden de la Jarretera, en el cual explica y deja constancia del gran prestigio de esta distinción, pues al Tirant lo Blanc, protagonista de la novela, Joanot Martorell lo hace pertenecer a esta orden, aunque la historia que narra sobre el origen de la orden es ligeramente diferente a las otras tres leyendas ya comentadas. Joanot Martorell, que había viajado a Inglaterra por esas fechas, nos cuenta en su Tirant lo Blanc que en un baile, pasado un año de la creación de la orden, el mismo rey Eduardo III narra la creación de la misma, siendo así. El rey estaba cansado de bailar y se fue a reposar al fondo de la sala. Madresilva, una doncella poco agraciada, poco desenvuelta y de baja estirpe, se acercó bailando al rey y cuando giró se le cayó una liga de la media. Un caballero de los que bailaban se burló de la joven que, avergonzada, dejó de bailar para recoger su liga, aunque se adelantó a recogerla un segundo caballero, y el rey, que lo había visto todo, para evitar la vergüenza de la joven, llamó a este segundo caballero y le ordenó que le atase la liga debajo de la rodilla. El rey llevó esta liga más de 4 meses y la reina nunca le dijo nada. Y cuanto mejor se ataviaba, con más voluntad hacía brillar la liga, hasta que un día un criado que gozaba del favor real, estando a solas con el rey, le dijo que el pueblo, los extranjeros y su propia reina murmuraban por el hecho de que luciera una prenda íntima de una joven de baja condición y poco valorada. A lo que el rey contestó en francés, evidentemente, lo que pasaría a la historia como su lema: Puni soit qui mal y pense. Y en este momento prometió a Dios que, basándose en este hecho, crearía una orden de caballería que el mundo recordaría siempre. Y en aquel momento se quitó la liga y no la quiso llevar nunca más. Como hemos comprobado, en el lema de la orden de esta narración, el escritor y caballero valenciano Joanot Martorell utiliza la palabra puni y no honi,
De modo que el lema de la orden, según Joanot Martorell, se traduciría más o menos como castigado sea quien piense mal de esto. El lema de la orden figura en el escudo de armas británico, rodeado por sus 4 cuarteles. Además, algunos historiadores también apuntan que para fundar la nobilísima Orden de la Jarretera, el rey Eduardo III podría haber tomado como referencia la orden laica y militar llamada Orden de la Banda, que el rey Alfonso XI de Castilla, llamado el Justiciero, fundó en 1332 y la cual le fue concedida al rey Eduardo III. Como Joanot Martorell es uno de los más insignes escritores de nuestro siglo de oro de las letras valencianas y Tirant lo Blanc, su máxima obra y referente mundial dentro de la literatura, no puedo dejar pasar la ocasión de comentar que el gran éxito de esta novela fue que rompió totalmente con el estilo de novela caballeresca en las que el protagonista era una persona idealizada que casi rozaba en ciertos momentos ser un dios o un semidios, pues siempre salían indemnes de todas las contiendas armadas en las que se veían involucrados. Mas Joanot Martorell creó un personaje, Tirant lo Blanc, que sin dejar de ser el héroe que se esperaba en este tipo de novelas, además era una persona que podía sangrar, pasar hambre e incluso morir. Y con esto abrió todo un mundo nuevo e inexplorado para las novelas de caballería que aprovechó Miguel de Cervantes Saavedra en su obra máxima Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, libro en el que se confiesa amante de la novela de Joanot Martorell, y así habla Cervantes de Tirant lo Blanc en el Quijote. Dígoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus casas y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Pero volvamos a la nobilísima Orden de la Jarretera, pues tomando como cierta cualquiera de las teorías o leyendas, lo cierto es que esta orden es la más importante y antigua del Reino Unido y está históricamente admitido que fue fundada el 23 de abril de 1348 por el rey Eduardo III de Inglaterra y está considerada el más excelso grado de condecoración dentro del sistema de honores británico. La orden comenzó siendo solo con miembros masculinos, los compañeros del rey y de su hijo, pero poco después de su fundación fueron admitidos miembros femeninos, pero no como damas, que es la dignidad que las mujeres ostentan en la mayoría de las órdenes de caballería, sino como señoras, sin poder utilizar la dignidad de compañeras. La primera mujer investida en la orden fue la reina de Inglaterra Felipa de Henao, esposa de Eduardo III. Pero en 1488, el rey Enrique IV de Inglaterra, fundador de la dinastía de los Tudor, eliminó el derecho de las mujeres de ingresar en la orden. Así, entre el fallecimiento de la última señora medieval que formó parte de la orden, Lady Margaret Beaufort, madre del rey Enrique IV de Inglaterra, y la abuela del rey Enrique VIII de Inglaterra, y el ingreso como dama de la orden en 1901 de la reina Alejandra Carolina María Carlota Luisa Julia, que reina bajo el nombre de Alejandra de Dinamarca, esposa del rey Eduardo VII de Inglaterra, la orden volvió a ser exclusivamente masculina
excepto cuando el monarca del Reino Unido era una mujer, como ocurre en la actualidad, la cual se convertía de jure en soberana de la orden. Posteriormente, también los reyes Jorge V del Reino Unido y Jorge VI del Reino Unido también ingresarían como dama de la orden a sus respectivas esposas. Y en 1987, a instancia de la actual soberana, la reina Isabel Alejandra María Windsor, que reina bajo el nombre de Isabel II del Reino Unido, se equipararon los derechos para ambos sexos y las mujeres miembros de la orden pasaron a ser nombradas compañeras, por lo que se convirtieron en damas compañeras, al igual que los hombres son caballeros compañeros, excepto las damas reales y damas extranjeras que nunca han ostentado dicha dignidad y en la actualidad tampoco. La Orden de la Carretera tiene su sede en el Castillo de Windsor, situado en las afueras de Londres. Siguiendo la tradición marcada por el rey Eduardo III y su hijo, en la actualidad la reina Isabel II del Reino Unido es la soberana de la orden y junto con ella, su hijo mayor, el príncipe de Gales, Carlos Felipe Arturo Jorge, son miembros ex oficio de la orden, siendo vitalicia su membresía. A ellos se les suma 24 miembros varones o mujeres, 12 por cada uno de los miembros ex oficio, como tradicionalmente ha sido, los cuales son sus compañeros. Durante muchos años, los 24 compañeros del rey y el príncipe de Gales fueron miembros de la aristocracia, pero en la actualidad proceden de diferentes estamentos sociales. Además, la orden incluye un cupo de miembros llamados supernumerarios o extras, denominados caballeros y damas reales, pertenecientes únicamente a la familia real británica. Este título lo creó el rey Jorge III de Inglaterra en el siglo XIX para poder incluir en la orden a 7 de sus 9 hijos varones, sin que ello alterara el cómputo total de los 24 compañeros, 12 por cada miembro ex oficio. Entre los miembros que siempre se encuentran en este cupo, en el cupo de los caballeros y damas reales, se encuentran el príncipe Felipe Montaven de Grecia y Dinamarca, duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II del Reino Unido, y la princesa Ana Isabel Alicia Luisa, hija de la reina Isabel II del Reino Unido. Además, también existe un cupo de miembros llamado caballeros y damas extranjeros, del que hablaremos más adelante. La orden tuvo un periodo de tiempo que se extendió desde el siglo XVIII hasta 1946, en que el gobierno sugería a los miembros que debían ingresar en la misma, pero el rey Jorge VI percibió que la orden se estaba politizando con intereses partidistas, y ello lo llevó a retomar la fórmula original en la que el soberano de la orden elegía personalmente a sus compañeros. Así pues, excepto el periodo citado, el ingreso en la orden siempre se ha realizado por nombramiento expreso del rey. Por tal motivo, ser miembro de esta exclusiva orden es un regalo o favor que el soberano de la misma, en la actualidad la reina Isabel II del Reino Unido, otorga a quienes ingresan en la orden, con excepción de las concesiones de admisión supernumerarias otorgadas a aquellas personas que hayan contribuido de manera particular al bien de la vida del país, que hayan ejecutado hechos excepcionales al servicio del Reino Unido o que le hayan servido personalmente. Además,
Como el número de integrantes de la orden es muy limitado, una vez están todos los puestos ocupados, no puede ingresar nadie más en la orden hasta que se produzca un fallecimiento o bien se expulse a algún miembro. Cuando esto ocurre, el anuncio del o de los nuevos ingresos de miembros en la orden se realiza siempre el 23 de abril, día de San Jorge. La investidura de los nuevos miembros se realiza en el Salón del Trono del Castillo de Windsor y posteriormente el capítulo se reúne en la capilla de San Jorge del mismo castillo, la cual se empezó a construir en el año en que se fundó la orden por expreso deseo del rey Eduardo III. Pero, como ocurre en la mayoría de las órdenes, al igual que se concede, también se puede desposeer de ella a quien no sea merecedor de conservarla. Así, durante la existencia de la orden se han expulsado a varios miembros por hechos tales como herejía, traición o cobardía. E incluso alguno llegó a ser ejecutado, como le ocurrió en 1521 a Lord Scrope de Masham, amigo de la infancia del rey Enrique IV de Inglaterra, y a Edward Stafford, tercer duque de Buckingham, nieto de Eduardo III, el cual fue ejecutado por aspirar a ostentar la corona inglesa, además de por su condición de católico durante las persecuciones religiosas. Su muerte fue especialmente sentida por el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el Emperador o el César. Durante la Primera Guerra Mundial, que se extendió de 1941 a 1948, algunos de los caballeros extranjeros, que eran reyes de estados enemigos, fueron expulsados de la orden. Así, los ingresos del emperador Guillermo II de Alemania y del emperador Francisco José I de Austria fueron revocados. Lo mismo ocurrió con el emperador con el emperador Michinomiya Hirohito de Japón, expulsado de la orden cuando su país entró en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1971, como señal de amistad y buena voluntad, la reina Isabel II lo restableció como miembro de la orden. El patrón de la orden de San Jorge, el patrón de la orden es San Jorge, el cual fue elegido por ser el patrón de los soldados y además por ser el santo patrón de Inglaterra. El emblema de la Orden de la Carretera lo podemos encontrar en el castillo de Windsor y en la capilla de San Jorge del mismo, y a juzgar por los elementos que componen sus insignias, todas las leyendas o teorías de creación de la orden podrían ser válidas. Los símbolos de la nobilísima Orden de la Carretera son los siguientes. La estrella de la Orden de la Carretera. Esta insignia es tan exclusiva que tan solo puede lucirla sobre su hombro izquierdo la reina Isabel II por ser la soberana de todos los británicos. Collar, del que penden la imagen de San Jorge matando al dragón. Según las normas, el collar no puede llevar piedras preciosas, seguramente en memoria del rey Carlos I de España, el cual lucía el collar de la orden adornado con 400 diamantes cuando fue ejecutado. Placa, la cual tiene forma estrellada y en su centro tiene el escudo de la orden. Manto de terciopelo. Sombrero estilo Tudor y jarretera oliga. Sin duda, este es el elemento más curioso e incontrovertido de la orden, que además da nombre a la misma.
Está representada por una correa con hebilla hecha de terciopelo azul con el lema de la orden inscrito en oro. Durante las ceremonias y siguiendo el ejemplo del rey Eduardo III, los caballeros deben llevar la liga sujeta alrededor de la pantorrilla izquierda y las damas la deben lucir alrededor del brazo izquierdo. Ahora bien, como ocurre con otras órdenes y entidades, tras el fallecimiento de un miembro de la orden, las insignias deben retornar al soberano de la misma, aunque se pueden utilizar durante el funeral, tal y como pudimos ver durante el sepelio de la ex primera ministra baronesa Margaret Thatcher, que había recibido el honor de formar parte de esta orden. En su origen, como ya se ha comentado, la orden estaba formada por el rey y el príncipe de Gales, que elegían 12 compañeros cada uno. Posteriormente, el rey Jorge III introdujo el título de caballero y dama real para poder incluir a 7 de sus 9 hijos. Y finalmente, en 1813, con el ingreso en la orden del emperador Alejandro I de Rusia, se creó e inició el grupo de caballeros y damas extranjeros para reconocer el servicio a la corona de monarcas de otros países. El primer rey español en recibir la nobilísima Orden de la Jarretera fue el rey Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo o el Sabio, en 1450. Y le siguieron el rey Fernando II de Aragón, llamado el Católico, el rey Felipe I de Castilla, llamado el Hermoso, el rey Carlos I de España, llamado el Emperador o el César, el rey Felipe II de España, llamado el Prudente, que lo recibió en 1554, el rey Fernando VII de España, llamado el Deseado o el Rey Felón, el rey Alfonso XII de España, llamado el Pacificador, el rey Alfonso XIII de España, llamado el Africano, y los dos últimos reyes españoles en ingresar en la nobilísima Orden de la Jarretera han sido, en 1988, el rey Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias, que reinó en España bajo el nombre de Juan Carlos I desde 1975 hasta 2014, año en que abdicó en su hijo el entonces príncipe Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, que actualmente reina en España bajo el nombre de Felipe VI de España, a quien la reina Isabel II le concedió la distinción en julio de 2017, durante una visita de Estado que realizó el rey con su esposa, la reina doña Leticia, al Reino Unido, aunque no pudo ser investido el año que le correspondía por estar de viaje en Estados Unidos. Así pues, el rey Felipe VI de España ingresó en la nobilísima Orden de la Jarretera el 17 de junio de 2019, vistiendo como marca el protocolo la ornamentada indumentaria de la orden. El mismo día en que fue investido caballero extranjero de la nobilísima Orden de la Jarretera, nuestro rey Felipe VI, también fue investido el rey Guillermo Alejandro Nicolás Jorge Fernando de Orange-Nassau y Ansberg, que reina bajo el nombre de Guillermo Alejandro de los Países Bajos. En este acto, en el castillo de Windsor, se congregaron 3 de las principales y más importantes casas reales de Europa. Con el ingreso del rey Felipe VI de España en la Orden de la Jarretera, junto al rey de los Países Bajos, son los 2 países que actualmente tienen más caballeros y damas extranjeros dentro de la orden. En total, 2. Otros caballeros y damas, hasta completar el cupo de 8 miembros, son la reina Margarita Alejandrina Torhildur Ingrid de Dinamarca, que reina bajo el nombre de Margarita II de Dinamarca,
el rey Gustavo for Humberto Bernadotte, que reina bajo el nombre de Carlos XVI Gustavo de Suecia. Doña Beatriz Wilhelmina Amgrad de Orange-Nassau, que desde 1980 hasta 2013 reinó bajo el nombre de Beatriz de los Países Bajos, abdicando en favor de su hijo, el rey Guillermo de los Países Bajos. Akihito Tsugu no Miya, que fue emperador de Japón bajo el nombre de Akihito desde 1989 hasta 2019, año en que abdicó en favor de Hiro no Miya Naruhito Shino, que es el actual emperador de Japón bajo el nombre de Naruhito. Y el rey Harald Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg de Bernadotte, este nombre es complicado, que reina bajo el nombre de Harald V de Noruega, más sencillo. La distinción de la nobilísima Orden de la Carretera junto a la insigne Orden del Toisón de Oro son las más antiguas y prestigiosas que se otorgan en Europa. La británica, desde 1348, como ya hemos visto, y la española desde 1429, creada en Borgoña por el rey Felipe III de Borgoña, llamado el Bueno, y que actualmente concede el rey de España Felipe VI, como veremos en su correspondiente conferencia. Con respecto a la jerarquía, en 1349 se redactó la versión definitiva de los estatutos de la nobilísima Orden de la Jarretera, escritos en latín y en francés, que incluía, además del soberano, unos oficiales. Estaba el soberano, rey del Reino Unido, miembro ex oficio. El prelado es el obispo de Winchester, actualmente Timothy John Babin. El guardián del sello y registro es el secretario de administración y desde el reinado del rey Carlos I de España es el decano de Windsor, siendo el actual decano David John Conner, ujier de armas o portero. Se añadió sobre 1360. Es conocido como el ujier de la vara negra, rey de armas. Lo añadió el rey Enrique V en 1471. Este oficial se encarga de los temas heráldicos. También es llamado garter, o sea, liga. El primer rey de armas fue William Bruges, canciller. Finalmente, en 1474, a imitación de la Orden del Toisón de Oro, se añadió este oficial, cargo que recayó en el obispo de Salisbury, siendo el actual obispo Nicholas Roderick Holtam. Los miembros de la nobilísima Orden de la Jarretera están autorizados a usar las siglas KG o LG, King Garter o Lady Garter, a continuación de su nombre, las cuales en español significan caballero de la jarretera o dama de la jarretera, y también pueden utilizar el título de Sir o Lady. Cada mes de junio, coincidiendo con el lunes de la semana de las casas reales en Ascot, se celebra el Día de la Jarretera, en el que los caballeros y damas de la jarretera desfilan en procesión con grandes mantos de terciopelo, brillantes insignias y sombreros emplumados. Es una de las ceremonias más tradicionales en el calendario de los reyes de Inglaterra y además celebran una reunión en el castillo de Windsor, donde se lleva a cabo la ceremonia de investidura y juramento de los nuevos miembros, así como un oficio religioso. La celebración actual data del año 1948, cuando el rey Jorge VI del Reino Unido recuperó la ceremonia que se había perdido en 1805. El escudo de la orden, como ya hemos visto en numerosas diapositivas, está compuesto por una jarretera, con una hebilla en la parte baja,
En la misma está estampado el lema de la orden, el cual rodea un escudo blanco con una cruz griega de San Jorge en el centro del mismo. Con esto, amigos, he realizado un breve paseo a través de la historia de la nobilísima Orden de la Carretera, que espero que haya sido de su agrado. En la próxima conferencia, la tercera de esta parte del ciclo, y que impartiré Dios mediante el 9 de febrero de 2021, hablaré sobre la Orden Nacional de la Legión de Honor. Espero que esta conferencia haya sido de su interés y les emplazo a todos a asistir a la siguiente. Y hasta entonces, tengan todos una buena vida.